Excelente, continuamos aquí con su espacio Agenda Vespertina y con este invitado de lujo, Rienzi Pared Pérez. En la oportunidad anterior en la que vino Rienzi Pared Pérez, él comentó sobre esta película, no es para que comente tanto porque el tiempo no sería suficiente, pero ya él la citó, El nacimiento de una nación. Si puede encontrar alguna imagen breve, Stalin, para que usted diga el impacto breve que tuvo esa película. Me parece que tiene que ver con el Ku Klux Klan, ¿verdad? No Bueno, necesariamente. no necesariamente, aunque aparezca, porque es una película racista. Entonces, lo que sucede, cuando el cine nace en el año 1895, pues no había un lenguaje. Con no los había, hermanos Lumière. Sí, no había un esquema de cómo hacer todo tipo de montaje de una película. Empezaron a grabar escenas, cosas del día a día, cosas cotidianas. Y la gente se fue maravillando de ese mundo que fue el cine, que luego se llamó el séptimo arte. Sin embargo, en el año 1915, pues David Griffith hace El nacimiento de una nación, y cuando se muestra al público, pues ya sí hay un lenguaje cinematográfico. Se estructuró la película. Se estructuró. Porque Ahí es El nacimiento de una nación. Así como el lenguaje en la literatura existe, en el cine también existe un lenguaje cinematográfico. Entonces hay un guión. Porque el lenguaje en el cine no es lo mismo que en el libro. Porque el cine es imagen. Y tú tienes que cómo mostrar la imagen que pueda hablar más que un párrafo. Como dice el famoso refrán, que una imagen vale más que 1000 palabras. Claro. Entonces, Griffith empezó a construir la historia y a crear un montaje y sobre todo un lenguaje cinematográfico que pudiera tener concepto y mandar una idea. Lo que pasa es que la película era con corte racista, porque él era racista, él era del sur de los Estados Unidos, su papá había peleado en la guerra civil de los Estados Unidos, en la parte de los confederados, y pues da una orientación como que el Ku Klux Klan es el salvador. ¿Tú entiendes? Y tuvo tanto impacto en la película, como yo había manifestado la vez anterior, que cuando se estrenó en los cines de la época, pues una persona que había salido del cine vio una persona de color y lo mató. Vaya, triste. Sí, así para... Sí, porque es que el cine impacta, crea catarsis. Y entonces, pues, ya ustedes se imaginan, pues, el efecto que eso conllevó. Y la película dio grandes beneficios a David Griffith, que entonces, pues, con ese dinero, pues, se aventuró a hacer una película en el año 16 que se llamó Intolerancia, que todavía algunos de los decorados existen en Hollywood, el que va de paseo por el Paseo de la Fama y se va a encontrar 2 grandes elefantes. Eso es parte de la escenografía de Intolerancia. Y pues se considera el primer gran fracaso del cine porque perdió más de $1 millón de 1916. Mucho dinero. Un dineral. Entonces, El nacimiento de una nación tiene como argumento como el desarrollo de la historia de Estados Unidos, de alguna manera. Sí. Y está ambientado en la guerra de la secesión de los Estados Unidos. Perfecto. Entonces, ya que tocamos ese punto de la guerra de secesión, me parece que esta película basada en un libro muy famoso, Lo que el viento se llevó, Margaret Mitchell, me parece la autora del libro, una novela famosa que fue llevada al cine, también tiene que ver con la guerra de secesión. Sí. ¿Qué nos puede decir usted de esa película? Creo que es la primera de las primeras que se filma a color, ¿verdad? Son de las primeras. Mira, lo que pasa es que la novela nace en el año 36 y fue un éxito total. Correcto. Y la Metro Goldwyn Mayer adquirió los derechos de la novela. Vivian Leigh. Adquirió los derechos de la novela por $50,000 de la época. El acento y todo. Y lo logró entonces. Y lo logró. Y ganó el Oscar por esa película. Wow, una gran actriz. Esa película del año 1939. Sí. Y ganó alrededor de unos 9 premios Oscar. Y se dice que ha sido el año más fructífero de Hollywood de ese año. El 39. Sí, porque en ese año estuvo nominada esa película, El Mago de Oz, estuvo La Diligencia de John Ford, estuvo también Caballero sin Espada de Frank Capra con James Stewart. Entonces se considera ese año uno de los grandes años más maravillosos de la premiación de los premios Oscar. Y la película dura casi 4 horas. Sí, bastante extendido. Y la película comenzaron 3 directores para hacerla. Primero fue Sam Wood, no dio pie con bola porque tuvo encontronazo con el actor.
después director del Mago de Oz. Oh, ya. Pues, entonces, la película pues ya es emblemática y es uno de los grandes clásicos de la historia del cine. De hecho, hay escenas en diversas películas, como dice Rienzi Pared, que hacen como homenajes, que salen de lo que el viento se llevó. Sí. Hay varias escenas que se replican. Mira, y sobre todo, ellos aparentemente, ellos no se llevaban bien, tanto Vivien Leigh como Clark Gable. O en la vida real. En el momento, sí, en el momento del rodaje. Es más, se dice que él, para hacerle la maldad en el momento de los besos, él comía mucha cebolla. para que le molestara. Pero eso es para que ustedes vean que todo lo que se ve en pantalla no es color de rosa. Claro. Bueno, pues, ¿cuándo llega el cine, Rienzi, a la República Dominicana? A nivel de los ciudadanos dominicanos de la época, cuando empezaron a ver películas, y si en algún momento en la República Dominicana, en aquellos años, ¿cuándo llega el cine? Mira, en el libro del padre José Luis Sáez, Historia de un sueño importado, e incluso el crítico de cine Félix Manuel Lora, gran amigo, escribió sobre un libro reciente sobre historiografía del cine dominicano. Él menciona que en el año 1900 llegó al país, por Puerto Plata, una cámara cinematográfica, y entonces se presentaron ahí muchos cortos, muchas escenas, y la gente se maravilló cuando veían esas películas en un telón de fondo blanco. Ahora bien, la primera película netamente dominicana que se hizo aquí fue en el año 1921. Wow. Sí. El señor Francisco Palau y el señor Fernando Báez, que fue el abuelo del famoso Fernando Báez. Oh, Fernando Báez, el cineasta dominicano que lamentablemente falleció en un accidente como por La Vega. Automovilístico. El abuelo de él era cineasta. Era fotógrafo, y junto con Palau hicieron la primera película dominicana en 1921, que fue un documental que se tituló La visitación de la Virgen de la Altagracia, conmemorando la instauración de la Virgen de la Altagracia en Higüey. En el 1924 ellos hicieron también otra película de corte ficción de amor que se denominó La Encrucijada de Cupido. Pero luego de ahí vino la convulsión política nuestra en los años 20, vino la dictadura de Trujillo, y ahí prácticamente pues cesó todo lo que tiene que ver con la producción cinematográfica local. La producción cinematográfica local en la de Trujillo fue nula. Fue nula. Oh, qué curioso. Digo curioso porque pudieron haber utilizado el cine como una herramienta propagandística. Sí, pero no. Como lo hizo Hitler. Sí, por eso es que lo digo. Pero qué raro. No lo hizo. Sin embargo, después de la muerte de Trujillo en el año 62, 63, pues se hace la película La Silla. Franklin Domínguez, me parece. Ajá, del dramaturgo Franklin Domínguez, con Alfonso, ¿cómo se llama? El actor Arau. Me suena como Arau, sí. Entonces se hace esa película y en el año... cortometraje. La Silla era un cortometraje. Yo no sé si era un corto o mediometraje. No, que yo la vi en la Cinemateca. Ya. Dura como media hora, algo así. Y después, en el año 65, se hace una película aquí en el país, que es una de las películas más malas que yo he visto en mi vida, que se llama Caña Brava. Dominicana también. Dominicana, que trabajaba... Buen nombre, pero mala la película. Yo creo que Joséito Mateo estaba ahí, ¿no? ¿Eh? Joséito Mateo no estuvo en esa película. Yo creo, ahí estaba, mira, Julio César Matías, Pololo, estuvo Nini Cáfaro, Fernando Casado, trabajó Javier Solí. Oh, el famoso cantante. Cantante, estuvo aquí. De México. De México. Pero luego vino la Revolución del 65, los años 70. Sí se hicieron algunas películas extranjeras en el país, se rodaron, como El Padrino, parte 2, que se rodó en el país. Una película del año 76, El Salario del Miedo, que fue un remake de la original francesa del 52. Una película puertorriqueña se grabó aquí, que fue Guaguasí. Pero ya hasta el año 88, que fue que Gilberto Meléndez hace El Pasaje de Ira. Pasaje de Ira sobre la tragedia de Regina Express. Ajá. Es una película que tuvo grandes premios internacionales, pero a partir de ahí esa película hubo como que se apagó. Nadie se interesó en invertir. Hasta el año 95 que Luisito Martí y Ángel Muñiz hacen Nueva York. Cuando se estrena Nueva York, que fue muy exitosa desde el punto de vista comercial, pues ya grandes inversionistas empezaron a querer hacer películas en el país. Y muchas películas de comedia, pero también muchas películas malas. Sin embargo, a raíz del año 2010,
como se estrena la ley de cine, que da una serie de incentivos fiscales y de motivaciones de presupuesto para muchos proyectos cinematográficos, pues empezaron a surgir algunas películas. Ya muchos jóvenes empezaron a estudiar cine, tanto a nivel local como internacional, y ya están saliendo una camada de grandes películas que se pueden ya ver, que tiene buena presencia internacional con grandes premios. Creo que recientemente Nelson de los Santos había ganado un premio en El Oso de Berlín, en Alemania, una película reciente. Hace que se menos llama, de 2 meses pasó eso. Sí. Y ya hay una serie de películas que ya pues tienen una formación de estructura, de cómo se hace una historia, y ya hay unas cuantas películas que ya estamos nosotros poniendo en el mapa a nivel internacional. Por ejemplo, La Gunguna es una película que está muy bien realizada, muy bien hecha. Hay otra película que se llama De vez en cuando, que también está muy bien realizada. O sea que hay otra película que se llama El Sistema, que aunque tiene algunos fallos, pero creo que Humberto Rodríguez se llama, pues estudió cine incluso en Cuba y tiene una técnica que sabe lo que estaba haciendo. Por lo tanto, ya está surgiendo una forma de hacer cine ya un poquito más seria, más formal. Más refinada, por así decirlo. Bueno, la única manera de aprender a hacer cine es haciendo cine. Claro. Como prácticamente ensayo y error. Entonces, pues, ya las películas que están saliendo no son las películas que salían en los años 90 y principios de los años 2000, sino ya una película con ya más formal, más seria. Mire, queremos hablar de esto del cine de posguerra en Italia, que es un tema interesante, pero también quisiera que habláramos un poco de Cantinflas en América Latina. A ver si podemos en unos 15 minutos que nos queda hablar un poquito de cada uno. Primero vamos a hablar un poco de Cantinflas. ¿Qué usted opina de Cantinflas? Él no sería como un Charlie Chaplin latinoamericano. Mira, pudiera... Mario Moreno. Lo que pasa es que Cantinflas tiene una forma muy peculiar de conversar del latino nuestro, de la forma del latino, que solamente lo entendemos nosotros. Lo hace menos internacional. Exacto. Entonces. Por ejemplo, tú llevas una película de Cantinflas a Suecia, no te la van a entender. Es más, no hay manera de cómo tú puedas traducir lo que dice Cantinflas en sueco. O tú la llevas a Japón, va a ser difícil. Ahora, una película de Chaplin, sí te la van a entender en Suecia, en Finlandia, en África o en Alemania. Ahí tenemos una imagen de Mario Moreno Cantinflas. Sí, él comenzó en los años 30. En el año 36, creo que el año 36, 37, hace una película que se llama Así es mi tierra. Pero la película que lo catapulta a él en el escenario internacional fue en el año 1940. Ahí está el detalle. Sí. Expresión que se hizo popular en América Latina. Ahí está el detalle. A esa película lo catapulta a él y a partir de ahí pues empieza a ser una gran película. Todas las películas prácticamente de Cantinflas la dirigió Miguel M. Delgado, Miguel Melitón Delgado. Prácticamente todas las películas de Cantinflas la dirigió ese gran director. A mí no me gusta mucho Miguel M. Delgado. Creo que Ismael Rodríguez y Emilio el Indio Fernández tenían un poco más de capacidad desde el punto de vista de hacer cine. Pero todas las películas de Cantinflas, ubicándonos en el contexto de la época, pues fueron desde el punto de vista comercialmente productivas. En el año 1950 hace El Bombero Atómico, en el 54 creo que Si yo fuera diputado, después en el 62 El Padrecito. Creo que una de las mejores películas de Cantinflas es Ahí está el detalle, sí. Esa sí es buena. Y ya de las últimas de él fue en el año 78, El Patrullero 777. Y hay otra que se llama El Burócrata, me parece. Sí, hay muchas. Donde hace una crítica sobre la administración pública y los empleados que trabajan de manera irresponsable. Hay muchísimas de Cantinflas que trata desde el punto de vista del ente social. Pero realmente Cantinflas es más localista, no localista, más regional. O sea, eso que acaba de decir entonces se convirtió en una debilidad de él para internacionalizarse más. Es posible. Porque fíjate que Chaplin, al ser muda en muchas de sus películas, tenía más capacidad de ser entendible en cualquier parte del mundo. Tú llevas una película de Chaplin, la que estaba hablando al principio del programa, a África, te la van a entender. La lleva a Suecia, te la van a entender. Te la lleva a Rusia, te la van a entender. Con Cantinflas es un poquito más difícil. Mire, entonces ya para cerrar, háblenos de ese cine italiano de posguerra. O sea, la Segunda Guerra Mundial fue en 1939-1945. Hay que reconocer que Italia, Europa, quedó prácticamente devastada después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo resurge ese cine
Mira, de una Europa devastada. No, lo que pasa es que el cine es una extensión de la vida misma. Ya. Entonces, el cineasta o el artista quiere contar victoria a través de imágenes. Ya. Entonces, cuando en el año 45, pues Italia pues, es liberada por los aliados, pues surge una película de Roberto Rossellini y se llama Roma, Ciudad Abierta. En el mismo 45. Sí, se estrena Roma, Ciudad Abierta o Roma, Città Aperta. Que se asume que la Segunda Guerra Mundial concluye con la rendición de los alemanes el 8 de mayo de 1945. O sea, hacer esa película... En Europa. En Europa, siguió en Japón hasta agosto, sí, con las famosas bombas atómicas, pero que por cierto estamos cerca ahora recordando el día 6, esa lamentable fecha. Pero nada, volviendo a Europa. Entonces, en Europa, a partir del 8 de mayo, con la rendición de los alemanes, se cierra ahí la Segunda Guerra Mundial. Pero de mayo a diciembre son 7 meses. ¿Y cómo en esos 6, 7 meses dio tiempo para hacer una película? Sí, mira, con una Europa devastada en Italia. Sí, eso era. Porque el neorrealismo italiano lo que dice es la nueva realidad de Italia. Okay. Entonces, el escenario de esas películas era eso. Estaba hecho el escenario. La destrucción. La destrucción. Entonces, era contar todo lo que vivió Europa en esos años. Y entonces era contar la realidad misma, como estaba ahí plasmada. Entonces, Roberto Rossellini hace Roma, Ciudad Abierta. Eso es Roma, Ciudad Abierta, esas sí. imágenes. El guionista de esa película, ¿viene quién es? Federico Fellini. Ah, Fellini. Entonces, parte de eso, Fellini es parte de ese conglomerado de grandes cineastas. Y en el año 46, Vittorio De Sica hace Limpia Bota. Y en el año 48, pues, Vittorio De Sica hace una película que se llama Ladrón de Bicicleta. Muy famosa. No, pero es una obra maestra. Eso está entre las 10 mejores de la historia del cine. Ladrón de bicicleta. ¿Está en YouTube también esa? Quizá. Me imagino. No sé si estará subtitulada al español. Entonces, o doblada. Entonces, a partir de ahí se comienza un movimiento del neorrealismo italiano que comenzó en el año 45 y termina en el 59, ese movimiento. ¿Por qué termina? Porque ya la gente se cansó de ver películas tristes, de ver películas de desgracia, nostalgia, de desgracia. Y entonces, una pues... imagen ahí de Mussolini, del Duce. Pero, bueno, fue el creador de Cinecittà, el gran famoso estudio de Italia. Fue Mussolini, un estudio importante. El Cinecittà, ahí era que se hacían todas las películas, incluso grandes producciones de Hollywood se rodaron en Cinecittà. Por ejemplo, Cleopatra se rodó allá en los estudios de Cinecittà en Roma, Sofía Italia. Loren. Sí, claro. Liz Taylor. Liz Taylor quise decir. Elizabeth es que Taylor. tengo la de los ojos azules. Tengo a Sofía Loren en la mente porque Fellini dirigió a Sofía Loren, ¿no es cierto? Vittorio De Sica, con la película Dos Mujeres, que fue incluso de 1960, en el cual ganó el Oscar como mejor actriz principal. La primera vez que una extranjera gana el Oscar como mejor actriz principal, Sofía Loren. Sofía Loren tuvo una contraparte masculina frecuentemente. Marcello Mastroianni. Exacto. ¿Y qué pasó? Eso fue una buena mutual. Una buena química. Bueno, películas Vittorio De Sica había trabajado con ellos dos. Marcello Mastroianni. Matrimonio a la italiana, divorcio a la italiana, eso en los años 60. Y pues Carlo Ponti, que era el marido de Sofía Loren, que era el productor de todas esas películas, pues patrocinó mucho con dinero para hacer todas las películas de Sofía Loren. Interesante. Mire, yéndonos un poco más a la época reciente, en los años 60, 70, 80, Grace Kelly, una actriz, Grace Kelly. ¿Qué usted me puede decir de Grace Kelly? Era como un rostro bello del cine. Una de las actrices más hermosas que ha visto la pantalla. Ella fue de una... creo que ella no sé si de Connecticut o de uno de los estados de por ahí. Unidos, sí. Sin embargo, de clase media alta. Y ella era modelo, era modelo. Y pues la primera película de Grace Kelly creo que fue dirigida por Fred Zinnemann, A la hora señalada, con Gary Cooper. Muy linda, se veía muy bien en pantalla. Preciosa. Esa fue una de las grandes inspiraciones de Alfred Hitchcock. Ella actuó en el año 54 con la película La ventana indiscreta. Sí. Y también en el año 53 o 54 con la llamada Fatal o Dial M for Murder, que ella trabajó ahí con Robert Milan, el actor inglés. Y Alfred Hitchcock hizo gran musa con ella.
Lo que pasa es que después ella se enamoró del príncipe Alberto de Mónaco. Rainieri. Sí, y entonces ya dijo, mira, ya no más Cine. cine. No, No, porque ya tú eres una aristócrata, ya tú eres una princesa. Por lo tanto, la última película que ella participó fue, creo que del 60, creo que era como una especie como de musical. Pero era... ella además hizo como 5 o 6 películas nada más. Ya, pero Grace Kelly, Ella murió joven en el año 82. creo que fue un cáncer que tuvo. No, lamentablemente. un accidente automovilístico ¡Wow! en Mónaco. ¡Qué pena! Andaba con ella su hija más pequeña, Estefanía de Mónaco. ¿Esa sobrevivió? Sí. Sí. Óigame, pero aparte de Grace Kelly, yo noto que han habido actrices, o sea, mujeres actrices, que han tenido esa dicha de tener ese encanto en la pantalla. O sea, está Grace Kelly. Y Audrey pero Hepburn. Audrey Hepburn también. Y la misma Vivien Leigh. Quizá no tanto. Vivien Leigh, bueno, sí, Vivien Leigh es una mujer hermosa. Ella fue esposa de Laurence Olivier. Oh, Sir Lawrence Sí, Olivier. sí, sí. Vivien Ella fue Leigh. Vivien Leigh. Ok. Y murió en los años 60 de tuberculosis. Qué pena. Lamentablemente, murió joven, de 45, 46 años. Pero Audrey Hepburn, que era una baronesa, hija de una baronesa, era aristócrata holandesa, la mamá. La primera película que hace Audrey Hepburn fue del año 1952, Vacaciones en Roma. Sí. Con Roman Holiday, con Gregory Peck. Es una Gregory película Peck. dirigida por William Wyler. Y a partir de ahí, el rostro angelical de Audrey Hepburn, pues muchos de los grandes directores querían dirigirla. Y una de sus grandes películas que se explotó con ella fue Desayuno en Tiffany. Desayuno en Tiffany. Ajá. Ahí está Audrey Hepburn. Con Gregory Peck. Y realmente, pues, la Coco Chanel y Givenchy, que siempre querían Esos rostros. que ella luciera sus trajes, Su imagen. porque al ser delgadita, Le le entallaba quedaba bien todo. perfecto, Como un maniquí humano. perfecto. Entonces, muchas de las películas de ella fueron muy exitosas. Por ejemplo, en el año 54 trabajó con Humphrey Bogart en Sabrina, que luego después hicieron un remake en los años, creo Sí. que 90. Con Harrison Ford. Yo lo vi. Ajá, exacto. Sí. Ajá. Óigame, y ya para cerrar, que quedan ya unos 3 minutos, ese personaje icónico femenino, Marilyn Monroe, ¿qué usted nos puede decir de ese personaje? Bueno, Marilyn Monroe, ¿alguna imagen de Marilyn Monroe? Bueno, por Marilyn es una... La gente creía que era mala actriz. No era pero mala actriz. No. Porque se vendió eso, ¿verdad? No. Que solo era bonita. No, lo que pasa es que los estudios explotaron el sex symbol que ella emanaba entre la pantalla. Y entonces Ok. explotaron esa parte. Pero ella tenía muchos problemas desde el punto de vista personal porque ella fue muy abusada. Triste, y, sí. Y muy entonces ella estaba siempre en orfelinato. Se casó a los 16 años para no tener que ir a un orfelinato. triste. Sí, Luego como escaparse de su realidad. luego se divorcia. Entonces, la primera revista Playboy es ella la que sale. Oh, la primera La portada. número 1. Tuvo una Pero relación tiene un con encanto. con un pelotero de Grandes Ligas. Con Joe Joe DiMaggio. DiMaggio. Bueno, en esa película que están ahí en esa foto, esa película es dirigida por Billy Wilder, que se llamó El Comezón del Séptimo Año. El comezón. Del séptimo año, o La Tentación vive arriba, que es cuando se le levanta. Sí, que la ella está famosa- cerca del metro. Y, Eso sí iba a ser en el metro de Nueva York. una pero escena icónica. Pero el bullicio Sí. no permitía, entonces se hizo en los estudios. Entonces estaba presente ahí en ese momento, estaba presente Joe DiMaggio. Pero ella Entonces, tenía un carisma, porque ella se ve simpática y coqueta. No, y es todo. que ella tenía una naturalidad extraordinaria, era muy inteligente. Sí. Lo que pasa es que ella, como te dije, tenía una serie de traumas que la llevaron a ella a tomar muchos medicamentos, muchos barbitúricos. Sí. Y siempre ella se afianzó en los estudios de hacer el personaje de rubia tonta. Ujú. Y lo hizo muy bien. Y ella estudió actuación, nada más y nada menos, en el Actor Studio, donde Excelente lugar. donde es egresado Marlon Brando, Wow. Paul Newman y toda esa playa de grandes actores. Y nada más, Lee Strasberg fue profesor de ella. Renzi, finalmente. Sí, ya tenemos que María cerrarle. Montés. Ujú. ¿Qué nos puede decir de ella? Mira, María Montés, África María Gracia Vidal, ese era el Sí, nombre de de María Barahona. Montés, que le pusieron el nombre de Montés por Lola Montés. Entonces, para que sea un poco más comercial. Una mexicana era esa, Lola Y Montes. creo que española. Ah, española. Entonces, ella se casó con un banquero, estando aquí, fueron a vivir a Nueva York. Luego se divorcia y entonces empieza a
modelaje a nivel de revista. Es una mujer hermosa, bella, natural, porque en esa época no existía cirugía plástica. Sí, la tecnología de ahora. Entonces ella logra hacer algunas cuantas películas de serie B, o sea, de bajo presupuesto, pero ella no era así una gran actriz, que digamos. Pero tenía presencia en pantalla. Sí, claro. Ella pues pudo llegar a Hollywood a hacer unas cuantas películas como Alibaba y los 40 ladrones y La Reina Cobra. En los años 40 pues ella murió muy joven, de 42 años. Se casó con el actor francés Philippe Aumont. Tuvo una hija, Tini Aumont, que falleció hace poco. Oh, qué pena. Pero solamente se habla de María Montés, pero hubo un actor santiaguero, hombre, que también llegó a Hollywood, que fue Rafael Campos, que trabajó con Sidney Poitier en los años 50 y con Glenn Ford. O sea que, pero María Montés, que es la más conocida desde el punto de vista visual, pues sí, ella hizo unas cuantas películas en Hollywood, pero no películas de primera línea, sino de serie B. Ya, pues mire, es una pena que tenemos que cerrar en este bloque y al mismo tiempo despedir al amigo Rienzi Pared Pérez, que evidentemente siempre nos deja con el deseo de seguir escuchándolo, pero eso tiene su ventaja porque en otra oportunidad lo podríamos invitar y cuando guste. Gracias, y pudiera estar nuevamente aquí en el set de Agenda Vespertina. Y agradecemos su presencia, tanto Dani Rincón como un servidor Eddie de los Santos. Y de verdad que ha sido exquisito escucharlo, porque es que Rienzi tiene la habilidad de exponer de manera precisa, parece un cirujano, es muy didáctico. Sí. Dice muchas cosas en poco tiempo. Pues muchísimas gracias, Rienzi. Gracias, Eddie, gracias, Dani, y fue un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues continuamos con Agenda Vespertina.